así que era de mi barrio, compañero de la escuelita número 93 del Palomar. Era conscripto Era conscripto de la Armada. de la Armada, sí, falleció en el crucero. Vos estabas en Goose Green, como le llaman los británicos, Sí. en Ganso Verde, en la pradera. En la pradera del Ganso, Ajá. sí, Goose Green, Darwin y Goose Green, sí, Ajá. realmente. Ahí se encontraba la base aérea militar Cóndor de la Fuerza Aérea. Vos estabas en ese momento como conscripto de la Fuerza Aérea. Sí, soldado conscripto de la Fuerza Aérea. Y te toca hacerte cargo de una batería antiaérea en uno de los combates más cruentos que tuvo la guerra. Sí, lamentablemente fue uno de los más cruentos. La batalla de Darwin y Goose Green duró 2 días a pleno, con toda la furia británica sobre nosotros, que hicimos un papel bastante digno por lo que teníamos ahí, ¿no? Resistir 2 días a un avance por mar, por aire y por tierra. Ujú. Era difícil sostenerlo. Pero bueno, le dimos batalla, como quien dice, ¿no? Sí, sí, sí. Él está siendo muy modesto porque fue realmente un héroe de guerra. Contá un poco más, cómo te hiciste cargo de esa maquinaria. Sí, un cañón enorme, Sí. antiaéreo. Vos tenías 18 años, ¿no? Ahí justo Te habías cumplido había 19. cumplido 19 el 13 de mayo. Esperá, o sea, cumpliste 19 en Malvinas. En Malvinas, sí. Sí, cumplí 19 y bueno, era una situación bastante difícil porque yo estaba en el grupo de artillería antiaérea de la Fuerza Aérea y tuve 2 clases en un pizarrón de instrucción de cómo operar el cañón, así que fuimos sin saber nada. Y los jefes de los cañones antiaéreos eran de la banda de música, así que sabían menos que yo, ni las 2 clases tuvieron. Entonces era muy difícil la situación, pero bueno, hubo un suboficial que nos enseñó a operar, que es el suboficial Carmelo Domina, cómo operar los cañones, y el jefe de la artillería, Darío Balaza, el teniente Darío Balaza, pudo más o menos organizar el tema porque era todo muy loco. Así que en un ataque muy fuerte que tuvimos, naval, el 21 de mayo, buscaban justo la zona de la pista y del radar, donde yo me encontraba con el cañón antiaéreo. Entonces era muy difícil sostener, no podíamos disparar a nadie porque no lo veíamos, escuchábamos las explosiones, escuchábamos cuando salían de la fragata y cuando Claro, llegaban. el impacto era Aterrador, ¿no? Y entonces nos ordenan replegarnos al pueblo, que estaba a unos 2 kilómetros más o menos. Y bueno, y después cuando terminó el bombardeo, regresamos al cañón. Todos menos el jefe del cañón mío. Claro. Acusó que estaba herido en combate, que era mentira. Así que... o sea, Y era mentira. sí, era mentira. Sí, el oficial a cargo. era un se borró. suboficial, sí. Su Era oficial. el bastón mayor de la banda de música de la 9ª Brigada Aérea. Y los Claro. dejó a ustedes ahí. Y nos dejó a la su deriva, suerte. sí. Se quedó ahí, acusó heridas y bueno, se quedó en el pueblo. Así que en ese contexto no quedó otra que hacerse cargo del cañón, así que empecé a operar el cañón y a tirarle a todo lo que volaba. Tuve la posibilidad de, bueno, entre tantos ataques, que tanto errar, ¿Algún Sea Harrier invocaste? un Harrier, Un Harrier, claro. y no cualquiera. Después me enteré que no era cualquier Harrier, que fue el 27 de mayo, que ya habían pasado atacando y nosotros les disparamos, pero no le pegamos a nadie prácticamente. Por ahí en la cola o en el ala y no le hace nada, siguen. Y ese día digo, bueno, no puede ser que estemos tirándole a todos y no le pegamos a nadie. Entonces, le digo, yo ya estaba, ya imagínense cómo estaba, ¿no? La adrenalina estaba 100% y más también. Y entonces apunté a uno solo y seguía ese. Por donde iba, seguía Lo ese. tenías en Mientras la el mira. otro pasó por arriba mío disparando hacia... A vos no te importó. Vos te pusiste la mirada a ese y dijiste, a ese. este lo voy a bajar. A este le tengo que pegar. Y cuando lo venía, le empecé a tirar y se fue. Digo, no puede ser, justo se fue. Y hace como un reempleo y vuelve a descargar todo lo que tenía y yo ya lo tenía en la mira, así que le disparé y pasó por arriba mío y se fue. Pero a los pocos segundos se escuchó una explosión enorme que no sabía que era del avión porque había tantas bombas que... Dijiste Claro, nada más. podría haber sido cualquier otra Fue cosa. otra cosa, claro. Y después vino el teniente Balaza y un compañero Marcelo Antico a abrazarme, derribaste un Harrier. Harrier. Bueno, y lo confirmó un observador adelantado que estaba en las colinas, que había explotado en el aire. Ahora, me enteré después
de 30 años que el piloto se salvó, estaba vivo. Pudo eyectarse. Se pudo eyectar. Bueno, espera porque me vas a seguir contando. Lo quiero saludar, despedirlo a Alejandro y por supuesto que se saluden al aire porque estaba ahí y seguramente tiene varios compromisos. Así que, Alejandro, te dejo el cierre de tu participación con un saludo si querés para Ramón y lo que quieras decir. Bueno, en primer lugar, Ramón, te mando a la distancia un gran abrazo. Me confirmaste no una sospecha, sino en cierta forma una certeza que tenía, que en realidad Malvinas hubo 3 formas de combatir distintas, porque fue distinto el soldado, o en el caso de ustedes, que tuvieron que combatir en tierra, en la trinchera, con el frío, con las necesidades de comer, de abrigarse, de no poder bañarse, de estar en una carpa o en habitáculos, digamos, primarios. La otra guerra es la que vivimos nosotros. Un buque es un lugar, si lo comparás con la gente que estuvo en tierra en Malvinas, un buque es un lugar relativamente cómodo, porque nosotros comíamos 4 veces por día, nos podíamos bañar y estábamos calefaccionados, claro. Después del ataque nuestra vida cambió radicalmente, pero son las distintas modalidades de esta guerra, y lo mismo para el piloto de la Fuerza Aérea o el aviador naval que partía desde sus misiones desde el continente, tenía 5 minutos o 10 minutos de un estrés fenomenal en el combate aéreo, pero después regresaba al continente. O sea, hay tantas experiencias en Malvinas como soldados, marinos o pilotos participaron en ella. Les mando un gran abrazo a todos y ha sido un placer. Gracias, Alejandro. Conocerlos por este Gracias, medio. Alejandro. Realmente es admirable con todo lo que pasó en el mar, que con el temple con que habla, ¿no? Es realmente, sí, realmente es admirable. Así que, y esa palabra seguramente la lleva a las escuelas, que da mucha tranquilidad escuchar a un héroe de Malvinas como Alejandro hablar con esa tranquilidad. Abrazo enorme, Alejandro, y gracias. Abrazo para todos. Gracias, Muchas gracias por darme esta oportunidad. Por supuesto que la merece y aquí la van a tener. Pensaba en esto que decías, héroe de Malvinas. Nosotros, cuando hablamos de héroes, muchas veces, lo primero, a los más veteranos nos viene la imagen de Malvinas. Vos tenés seguramente algunos años más que yo, pero no muchos más que yo. Vos sos del 63. 63. Bueno, 4 años. Mi amigo Daniel Navas era del 63, estaba en la Fuerza Aérea y estuvo en Malvinas también. Y cuando volvió nos contaba muchas de estas historias, seguramente no tan protagónicas como la que te tocó encarnar a vos, pero ahí el protagonismo te lo daba la circunstancia, ¿no? La circunstancia, claro, porque al final terminé haciendo cosas que nunca uno se lo podía imaginar, ¿no? Como por ejemplo salvarle la vida a compañeros en medio de los bombardeos, o uno que se cayó al mar, que le salvé la vida rescatándolo y bueno, y al tiempo formó una familia, tuvo un hijo y en agradecimiento a mí, yo soy el padrino, le puso mi nombre de Malvinas a él, que sería Cristian, porque como me habían dado por muerto en combate el 1 de mayo, decidí cambiarme el nombre. En vez de llamarme Ramón, y Ramón murió en combate, me puse Cristian. Entonces me puse Cristian Garcés, así que a su hijo le puso Cristian. ¿Cómo es eso? Porque lo dieron por muerto. Me dieron por muerto, sí. Claro, porque me imagino, Pradera del Ganso fue una masacre. Fue un desastre. Murieron un montón de argentinos. Sí. Ahora, qué tremendo que un pibe de 18 años esté de la noche a la mañana, sin ningún tipo de preparación ni nada, no solo preparación bélica, sino en su propia cabeza, en esa dicotomía de salvar vidas por un lado y el deber de matar a otros, porque vos durante 30 años pensaste que habías matado a una persona. Sí, claro, sí. Sí, entre otras cuantas que uno no tiene idea, ¿no? Pero porque llegó un momento que el cañón antiaéreo, que generalmente apunta hacia el cielo para los aviones, hubo que bajar los tubos y hacer tiro horizontal, digamos. Y eso es bravo, ¿no? Y en el momento, bueno, estás en el fárrago, pero después cuando volvés, convivir con esas sensaciones no es fácil, ¿no? Y no es fácil y muchos no lo pudieron superar, por eso al día de hoy hay más de 1000 suicidios de veteranos de Malvinas. Bueno, ese es el punto del que se habla poco o se menciona casi estadísticamente, ¿no? Que es
ya claramente se sumaron varios de la última vez que hablé del tema públicamente. Son muchos más los muertos con posterioridad al conflicto que los que se produjeron en el territorio o en el mar, contabilizando los muertos del Belgrano. Y esto habla también de algo que no nos referimos habitualmente, que son las consecuencias, el drama de postraumático que genera una participación en un lugar así. Y es muy difícil ver alguna noticia al respecto. Entonces, a mí se me ocurrió hacer un cortometraje que intente visibilizar la problemática del suicidio de posguerra, que el productor ejecutivo fue Jorge Sonsini y el actor fue Coco Silly, que hizo de veterano de Malvinas. Sí, se llama Entre dos mundos, una película de posguerra que ahora fue censurada en el 2016, pero ahora se puede ver, no sé si está cinear. ¿Por qué censurada? El gobierno de Mauricio Macri la censuró. No lo quisieron pasar en el Museo Malvinas, ¿Pero por alguna razón en particular? Decía que no quería que haya nada bélico ni de sangre y estábamos hablando de la posguerra de Malvinas, que no hay un tiro, no hay nada. Coco Silly hizo de escultor. Claro. Era un ex combatiente que se dedicaba que trataba de canalizar sus angustias a través del arte. Entonces, un cortometraje que dura alrededor de 12 minutos, atravesado por el arte, porque se filmó en un centro cultural y en la casa de dos artistas, de un escultor, Enrique Sabio, que son gente muy conocida, y Graciela Yeger, una artista, una pintora, que tiene una casa taller gigante, y ahí nos prestaron la locación. Ajá. ¿Inspirado en un hecho real o juntando historias de todas las que vos fuiste recopilando? A mí se me ocurrió esa historia y después empezaban a llegar testimonios de veteranos de guerra diciendo: vos conocías mi vida. Uno que es escultor me dijo: ¿y cómo te enteraste que yo? Y yo no lo hice por él. Fue una locura. Después de esa censura, hubo mucho lío, ¿no? En todos lados, y ahí empecé a batallar, y hasta que se pudo dar en el Museo Malvinas, en Cancillería, y ahora está en las universidades, en las escuelas secundarias. Yo, cuando me invitan, yo voy con la película y hacemos cine debate. ¿Y se puede ver en alguna plataforma? Sí, estaba en la plataforma de Cinear, que hoy día claro, estaba con el Inca, pero está en YouTube también, así que en mi canal de YouTube, que es Ramón Garcés 1982, la van a encontrar, pero la googlean, está porque tuvo mucha repercusión la censura. Fue muy difícil, ¿no? Ese momento, censuran un cortometraje que lo único que hacía era visibilizar la problemática tan terrible de los suicidios de los excombatientes de Malvinas. Durísimo es eso. Y aparte sin golpes bajos, es muy difícil hacerla. Y Coco Silly fue un capo. Una nueva negación de tu historia, además, o de la historia de muchos, o de tantos, ¿no? Y bueno, sí. Nadie lo fue a recibir cuando llegaron. Y algo así. Después impiden que cuenten su historia. Sí, uno quería mostrar, porque cómo uno se entera, porque no es un cortometraje dirigido a los que estuvimos en Malvinas, sino a nuestros entornos, que muchas veces no nos comprenden, claro, ¿no? Porque nosotros padecemos de una enfermedad que se llama estrés postraumático de guerra. Entonces no es tan fácil, ¿no? Hay muchos se derrumban, entran en pozos depresivos muy, muy profundos, alcohol, droga, ustedes se imaginan lo que es una situación que la misma familia no saben cómo ayudarlos, ¿no? Hoy hablaba temprano con un excombatiente que decía que en Año Nuevo él la pasa mal por los estruendos, los ruidos y el olor a pólvora de los fuegos artificiales. Ya le genera un malestar tremendo. Sí, a mí me ocurre con las sirenas de los bomberos o de las ambulancias, pero es instantáneo, los escucho, yo por ahí estoy riéndome con mis compañeros del club, qué sé yo, y escucho la sirena y algo me atraviesa por el cuerpo y me agarra piel de gallina, algo pasa y dicen que, según los que entienden sobre eso, dicen que lo que pasa, yo lo tengo adentro del cuerpo y de la mente, y que cuando escucho eso me lleva a 1982, al medio del campo de combate, cuando nosotros escuchamos las sirenas de las alertas rojas que indicaban que nos venían a matar, los ataques aéreos. Entonces, automáticamente yo estoy riéndome y de repente escucho eso y dice que el cuerpo y la mente es como que... Sí, acciona como si estuviera en riesgo. Y claro, como si vinieran los Harrier a matarnos. Es durísimo. ¿Tu familia? Bueno, o sea, vos conformaste, me imagino, tu familia con posterioridad a esto, ¿no? ¿O ya tenías tu novia que se convirtió en tu mujer? No. Esa es una historia linda. Tengo una historia muy particular con ese tema. Si querés contarla, me encanta. Sí, la puedo contar. Yo en esa época
estaba bien entrenado, jugaba al voleibol, entrenaba 6 horas por día, entonces estaba bien físicamente, pero sufría mucho el frío. Entonces llegaban las cartas al lugar, allá, Pradera del Ganso, que estaban a 2 kilómetros donde yo estaba con el cañón. Entonces yo le pedí autorización a un oficial si me permitía ir a buscar las cartas al pueblo, corriendo, y agarraba las cartas de mis compañeros, que éramos 6 cañones, entonces estábamos lejos de uno del otro, de un lado de la pista, del otro. Entonces yo iba corriendo y les iba entregando las cartas. Como un cartero. Sí, claro, hice de cartero ahí, de estafeta hice, y corría y le entregaba las cartas a la familia, de los amigos, ¿no? Y de gente que escribía para dar un aliento. ¿no? Eran cartas generales. A un soldado, te deseo lo mejor, rezá, qué sé yo, nos preguntaban cosas. Entonces hice eso y fui repartiendo. Cuando llegué me quedé con las cartas para mí, de mis amigos, y bueno, también me quedé con alguna carta de alguien que no conocía. Y bueno, entonces le respondí a una carta a una chica de San Martín. Vos eras del oeste también. Yo del oeste, sí, soy de Palomar, de Palomar. Sí. Y entonces de San Martín, de una escuela secundaria de 5º año. Y bueno, me dice, ¿cuántos años tenés? ¿Cuándo cumplí los años? Yo justo cumplí ahí nomás. Y bueno, yo cuando le escribo, como a mí me habían dado por muerto en combate el 1 de mayo, le puse Cristian Garcés le puse. Y bueno, después pasó lo que pasó, que terminó el combate furioso y nos tomaron prisioneros de guerra, tuvimos 15 días de prisioneros de guerra, terminamos en Montevideo, en Uruguay, bueno, todo ese tema. Volvimos a Argentina, nos trajeron el 13 de junio y ni bien bajamos del barco, nos llevaron a la escuela suboficial de la Fuerza Aérea en Ezeiza. Bueno, al día siguiente permitieron una hora de visita, entonces fue mi mamá, mis hermanos y algunos amigos. Y en esa hora viene un soldado que estaba haciendo guardia y viene y se me acerca y me pregunta si yo era Garcés. Le digo que sí, yo soy Garcés. Dice, porque hay una persona que te quiere saludar. Entonces me doy vuelta y esa persona no la conocía, así que digo, mira, no la conozco, debe haber entre tantas mesas, debe haber otro Garcés. Y bueno, y se fue. Al rato, cuando termina la hora de visita, viene y dice, discúlpame, vos no sos Cristian Garcés, me dice. Entonces mi mamá se empieza a reír, me dice, Monchi, te dijeron Cristian. Me decía Monchi, de Ramón, me decía, Monchi, te dijeron Cristian. Entonces se reían. Y yo me acordé que Cristian era yo. Entonces me levanté de la silla y yo fui corriendo hasta la puerta. Y me le paro delante de esa chica y la miro y digo, vos sos Roxana. Y me dijo que sí. Wow. Así que ahí nos dimos un abrazo y ahora en noviembre cumplimos 40 años de casados. No. Sí, sí, terrible. Qué historia. Sí, hermosa. Sí, aparte les mando un saludo porque recién venía para acá y se mandaron un abrazo a todos. Qué historia hermosa. Sí. Hermosa. Y bueno, es un gran sostén, ¿no? Y ella mirá lo que significó Malvinas para vos en todo sentido. Y el día que terminó la guerra fue. Ella, por eso, San Martín, ella era, o sea, que no es que te la podías haber cruzado fácilmente. No, aparte 17 años en un colegio secundario y llamaba al edificio Cóndor, plena dictadura, no nos olvidemos que estaba la dictadura todavía. Y llamaba y decía, quiero saber si entre los prisioneros de Darwin viene Cristian Garcés. Y decía, no hay ningún Cristian Garcés. Claro, no se las emociones. Claro. Así que ella peleando ahí, y bueno, y se fue nomás para allá, y bueno, ahí estamos transitando juntos. Es menos mal que la tengo en mi sostén principal, ¿no? Obviamente. ¿Y los pibes cuántos tuvieron? No quisimos tener pibes. Mirá, no tuvieron hijos. Decidimos hacer otro tipo de vida, más que nada, los estudios, una vida más personal. ¿Qué hiciste? ¿A qué te dedicaste Sufrimos vos? mucho nosotros en nuestra infancia, muy triste, muy humilde. Quisimos estar juntos y disfrutar de otra manera. Y bueno, yo estudié mucho, ella también es licenciada en Gestión del Arte y la Cultura, yo soy politólogo, licenciado en Administración Pública, tengo varios, en el deporte, soy licenciado en deporte, entrenador de vóley, bueno, tengo un montón de títulos. ¿Entrenador de vóley? ¿Seguís siendo entrenador de vóley? Sí, claro, sí, hace muchísimos años. Debe ser tu pasión. Sí, esa, sí, ¿no? y bueno, esa es mi profesión ¿Y principal. ¿Dónde entrenás? Bueno, ahora estoy en el equipo de River, estaba ahí, se está reorganizando todo, pero soy entrenador de vóley hace muchísimo. Mirá vos. Así que tengo el carnet, tenía el carnet 400 y pico, así que ¿Dónde imagínate. jugaste al vóley? Bueno, jugué en todos lados. Siendo del oeste. Soy el jugador que en más clubes jugué. Mirá. Era conocido. Jugué 5 años en la selección. Ah, bueno. Soy hincha de Ferro, así que jugué en Ferro, en Jugaste, Boca, claro, en Vélez, en me San imagino. Lorenzo, en River Porque muchos años. justamente, yo me acuerdo perfectamente, para esos años, 82,
Argentina tenía un equipazo de volei. Claro, sí, claro. Estaba en el Mundial, estuvo el Mundial. ¿Jugaron en el Luna? Claro, el día del Luna Park. Me lo perdí. Yo estuve en esa final, me acuerdo, porque tenía un filito que le encantaba el vóley, conseguí unas entradas para ir al vóley y me embocó porque se fue con el profesor de vóley. Pero no importa, pero claro, no lo relacioné hasta que dijiste esto, claro. Me imagino que tus ídolos eran Castellani. No, mis compañeros eran ellos. Vos llegaste a ser compañero de claro. Castellani, aquel que es padre que después se Castellani, Quiroga, Huguito Conte, tiene la misma edad que yo, somos todos de la misma camada, Waldo Cantor, ellos por ahí tienen un año o dos más que yo, claro. Pero Huguito es como yo, tenemos un mes de diferencia, del 13 de abril y yo del 13 de mayo, o sea, somos todos de esa camada, Carlitos Getzelevi, pero bueno, estábamos de cadete, juvenil, y yo tuve un desvío medio raro, un desvío un poco raro, y bueno, cuando volví con 14, 15 kilos de menos, no podía ya nada, pero después me recuperé, me costó bastante para volver a jugar en primera, jugué mucho. Qué grande. Más allá de las historias... a los 40 años, después cambió de la primera, pasaron a ser División de Honor. A los 40 años jugué en primera en el Club San Fernando y ascendimos a División de Honor, y después jugué en División de Honor a los 41 años. Increíble. No hay muchos casos de ese tipo. No, por eso decís que fuiste el que en más clubes jugó. Y había que jugar, ¿eh? Sí, había que jugar, me imagino. Además de esta pasión que me contaste, que nos resultó fabulosa, gracias a Ivy, que se ve que peinó la historia y me está informada. Pero de amor. Sí, pero siempre que puedo leo un poco. Y de tus recuerdos, muchas gracias, porque eso es lo que falta realmente. A veces uno se encuentra que nadie sabe ni... Sí, ¿dónde está parado? ¿Dónde está parado? Te hacen preguntas y no saben... Desde el desconocimiento. Sí. Más allá de esto y de lo que significa el recuerdo por lo bélico, ¿qué más te dejó Malvinas? Bueno, realmente... a la distancia uno puede decir, se siente orgulloso de haber estado, cosa que no quería estar. En esa época uno militaba en contra de la dictadura. En la juventud yo era presidente del Centro Estudiante del Comercial 2 de Aedo y hacíamos todo, estamos en la clandestinidad, ¿no? Y hacíamos toda la militancia en contra de esa dictadura y terminé vestido de verde y estando con ellos. Pero te voy a contar una anécdota chiquitita cuando me incorporaron para tener para no ser tan dramático el tema de Malvinas. Bueno, cuando nos incorporan, yo vivía a 100 metros de la primera brigada del Palomar, 100 metros, mi casa estaba en zona militar, había que dejarla abierta. Entonces me toca la incorporación, me llevan a Palomar. Como todos mis amigos, dicen, ¿viste que te quedabas en Palomar? Bueno, me subieron a un avión y me llevaron a Comodoro Rivadavia, 2.000 kilómetros. Claro, te vas a Comodoro. A Comodoro Rivadavia, bueno. Cuando llegan nos ponen en fila todos, ¿no? Y entonces empiezan. Yo me puse último de todo, no quería saber nada. Y empiezan, ¿usted qué sabe hacer? No, yo manejo el coche de mi papá. Bueno, chofer. El otro, y yo pelo papa, listo, a la cocina. Así empezaron a todos. ¿Esto era comienzos del 82? Sí, el 11 de enero. 11 de enero del 82, o sea, 2 meses, 3 meses antes. Claro. Entonces cuando llegan a mí, me dice, ¿y usted qué sabe hacer? Yo lo miro así y digo, yo soy músico. ¿Para qué le dije eso? Parecía el sargento García, un gordo grandote así. Llamaba a los otros, escuchen a este. ¿Qué sabe hacer? Soy músico. Y todos se reían. Sí, usted es músico. ¿Y qué instrumento toca? El bombo, le digo. Y se quedaron así. Y ¿dónde? Claro, yo tocaba el bombo en la unidad básica. ¡Tula! Claro. Entonces, bueno, las murgas, qué sé yo, que la habían prohibido también. Entonces dice, ¿qué hacemos? Y mandaron a la banda de música. Así que era el lugar que mis amigos me decían, anda a la banda de música, que ahí no saben nada de milicia. Ellos tocan, les gusta tocar música. Y yo tocaba la guitarra, con el rock en ese momento. Y al final terminé yendo con la banda de música. Bueno, el bombo, me encantó el bombo. Está bien elegido por haber hecho el triángulo. No mintió. No mintió. Pero ahora ya acusás un poco tu pata ideológica, tu pertenencia a una idea, que es lo más lindo que puede tener una persona, es tener una idea y poder enarbolarla como bandera. ¿Cómo viviste, y te traigo un poco más hacia el presente,
esta suerte de cambio discursivo del presidente actual de admirar a Thatcher a decir ahora que Malvinas es una de las prioridades de este gobierno? Bueno, realmente es terrorífico lo que venimos viviendo en ese tema, en ese y en la mayoría de los temas con el presidente Milei. La admiración de Thatcher, bueno, eso ya quedó como muy chiquitito al lado de todo lo que está haciendo de entrega de soberanía principalmente, y ahora que sabemos que hay un acuerdo entre Gran Bretaña e Israel con el aval del gobierno de las islas para explotación de petróleo en nuestra plataforma continental. Entonces eso es muy doloroso saberlo y que nadie haga nada. Hay que pensar geopolíticamente que el Atlántico Sur es un lugar muy rico, que las potencias quieren tenerlo siempre, y con la escasez del agua y tan cerquita de la Antártida, sabemos la extensión que van a hacer dentro de todo eso que se apoderaron: el agua y los hidrocarburos, la pesca, con todos los permisos de pesca que dan, y todo que pasa por el canal bioceánico lo sacan por el Pacífico. O sea, todos nuestros recursos, nuestras riquezas se las roban por el Pacífico. Y entonces los acuerdos que hizo el presidente Milei de la base norteamericana ahí en Tierra del Fuego, de los radares y todo lo que hay puesto, lo único que hace es la entrega total de la soberanía y la venta de prácticamente de nuestro país. Esa es la triste realidad. La pregunta es, a pesar de ser un fan de Margaret Thatcher y de estar entregando todo el Atlántico Sur, ¿por qué alrededor del 99% de los veteranos de Malvinas lo siguen apoyando? Eso quiero saber. ¿Por qué lo votaron a Macri, que hizo algo parecido, y por qué lo votan a Miguel? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué lo hacen? Yo digo que es por el odio al peronismo, sí, y al kirchnerismo, porque lo sumaron ahí. Es un odio muy profundo que hay, que antes de votar algo que se parezca o sepan que viene del peronismo, del kirchnerismo, van a seguir votando la ultraderecha. No le importa Malvinas, pareciera. Entonces ahora, como quedaron gran parte que está media dolida, porque nosotros cobramos una pensión de guerra que nos dio Néstor Kirchner, esa es la realidad. Son 3 pensiones mínimas, ¿no?, que cobramos nosotros, que el proyecto que yo puse, que era esa, las 3 pensiones y tener la obra social de PAMI. Pero había un sector más castrense que querían que cobráramos como un cabo del ejército y que tengamos la obra social de los militares. La IOSFA. La IOSFA. La que le hicieron pelota. Entonces ahora queda claro que no estaba equivocado el proyecto, el mío. No estaba, porque ahora los militares están pidiendo la baja, se están yendo todos, porque cobran una miseria, no tienen para entrenar, se tienen que comprar la ropa, uno los ve, están todos vestidos de distinto color, prácticamente los camuflados, no sé dónde los compran, los borseguíes, es una vergüenza. Y encima, ahora les vaciaron la obra social, se están yendo todos. O sea, no estuve equivocado en ese proyecto que entró por el Senado, que lo entró Cristina Fernández de Kirchner, y lo votaron. Eso al día de hoy es lo que tenemos. Pero, ¿qué pasa? Con este tipo de gobierno, como fue con el de Macri, nos están pisando las jubilaciones, porque los miércoles, cuando vamos, no es solamente los viejitos jubilados, también somos los viejitos que estuvimos en Malvinas, que cobramos una pensión. Nosotros también dependemos de eso. ¿Vas los miércoles? Claro, ¿cómo que no voy a ir? Sí, hay que ir, sí. Sí, hay que ir. No, pero no dicen, hay que ir a apoyar a los jubilados. No, también voy a apoyar a mi familia, porque yo cobro como los jubilados, la misma miseria. Y nosotros también el día de mañana. O sea, sí, exactamente. Sí. Si no las privatizan de nuevo, no hacen otras AFJP. Entonces es muy difícil. Y hay muchos que están, no están contentos con Milei, pero están felices de apoyar a Victoria Villarruel, porque el papá estuvo en Malvinas, porque está con los militares y, bueno, además la defensa de los genocidas que están presos. Es difícil. Yo miro mucho y veo que postean Falcon Verde, postean a Videla con los 3, dame 3 deditos. Entonces es difícil compartir espacios con ellos. Yo no comparto con nada con ellos. Así que vamos a la vigilia de acá,
No. A mí déjame afuera. No. Yo Tenés otros valores. Con esa gente yo no comparto nada, porque ellos están apoyando la entrega de la soberanía, la entrega de la patria. Claro, es una contradicción flagrante. De muchos compañeros del peronismo también, Sí, se también. está dando, Sí. hay que decirlo porque Se van acompañando entre ellos a ver a dónde se van tratando de acomodar en algún lado. Si no tengo de un lado, me voy a ver si voy del otro. Pero eso yo lo miro de otra manera. Ahora, el que estuvo en Malvinas y todos los que defienden la causa Malvinas, que son gente joven también. El Museo Malvinas, por ejemplo, no sé en qué situación está ahora, lo comentábamos hace un rato, yo estuve ahí de visita, vi como también iban escuelas, vi que te ponían el visor y vos podías caminar sobre la isla, era impresionante. Yo no sé en qué estado está ahora, pero sé que estaba muy mal. Bueno, el que está a cargo del Museo Malvinas ahora, antes estaba Edgardo Esteban, que es veterano de Malvinas también, que ahora presentó su libro, La Última Batalla, creo que se llama, o algo así, Batalla Ganada, no, La Última Batalla. Y estuve en la presentación que me invitaron, estuvimos conversando y bueno, muchos que fueron empleados de él ahí en el museo le están diciendo que están tapando todas las... han sacado la imagen de Perón, obviamente. Toda la iconografía. Lo primero es sacar a Perón, lo primero que hacen. Y eso que era militar, Perón. Después sacaron... Qué costumbre que tienen con los símbolos de ustedes, los peronistas. Sí. Es una costumbre terrible, pero no importa, pero después las vamos a volver a poner, como siempre. Y después había una de las madres de Plaza de Mayo, Delia Giovanola, que tiene un cartelito histórico que dice, esa ¿no? foto emblemática. Emblemática, ¿no? Sí. La Malvinas Argentina, la desapareció también. Bueno, eso la terminaron de sacar, es emblemático. Está en todo el mundo esa imagen. O sea, están recortando la historia. El museo está... Claro, porque esa foto de Delia fue tomada precisamente por reporteros extranjeros durante... una de las rondas de Plaza de Mayo. Una de las rondas durante la guerra. Sí, es verdad. Y yo estuve en la inauguración de ese museo y después fue muy doloroso que el gobierno de Macri, lo que yo inauguré no podía pasar el cortometraje. Insólito. Es insólito. Entonces, bueno, mucho cariño uno no le puede tener a ese tipo de gestiones. Y estaba Belluto, que ahora se quiere mostrar como... Claro, se quiere mostrar progres. Y él fue el que estaba a cargo de cultura. Así claro. Hay un juego también con tu historia para los pibes más jóvenes, ¿no? ¿Ah, sí? Para los chicos, claro. Increíble, ¿no? No, es increíble. Algo mencionaste, pero contalo, ¿qué es? Sí, un videojuego. De computadora. Pero aparte en la plataforma la más importante que hay de Estados Unidos, Steam. En Steam. Sí, es tremendo. ¿Pero con el nombre tuyo y todo? No, ¿O con la historia, digamos? Y se llama La Última Carta. Así que, bueno, ahí hay un parentesco con mis cartas, ¿no? Pero increíble. Sí, no sé, yo todavía no lo vi. Aparte no sé jugar mucho a eso. Yo me quedé en la época del Atari, de los otros. No, yo tengo Steam, así que me lo voy a bajar ahora. Sí. La Última Carta. Sí, ya está la primera parte, está el demo está, así que ya están compitiendo los chicos. Lo hizo un grupo de jóvenes, el director vive en Tandil, así que bueno. Mira. ¿En serio? ¿En serio? El que me enseñó a manejar el cañón antiaéreo es de Tandil. Mirá. De Carmelo Dómina, sí, es de Tandil. Y está el museo. ¿Sabes que cuando lo nombraste hace un rato el nombre me sonó? Sí. Y tiene una base importante Tandil. Sí, claro, sí. De hecho, y un museo del Tandil también. Exacto. Sí, en realidad estamos rodeados en Tandil, porque está la base aérea, el ejército. Sí, están rodeados. Sí, todos. está difícil. Pero ese justo el que me enseñó a operar el cañón, sí, yo lo ayudé a terminar su libro, así que... El nombre me resultó familiar cuando lo habías nombrado. Está grande ya el hombre, pero todavía tira algunas cositas en Facebook y postea y algunas cosas, pero bueno, se le escapa. El juego también lo desarrollaron ahí. El juego lo fueron desarrollando ahí. Tecnológico Tandil Sí, muy bien. Pasa que, claro, es caro desarrollarlo, ¿no? Así que, y es por tramos en el estilo. ¿De qué va el juego, sabés? ¿Tenés idea? ¿Te comentaron algo? Sí, algo me comentaron. Bueno, me entrevistaron muchas horas con filmación para poder tener idea de cómo era el tema del cañón, del avión, del pasto, de la turba. Bueno, porque es muy... Las gráficas son muy reales. Son muy reales, es impresionante. O sea, es en primera persona y es una persona que está en las Malvinas peleando. Claro, está en una batería antiaérea. El objetivo es llevar la carta de un compañero herido, ponele, llevárselo a la familia. Entonces tiene que atravesar
por donde estuve yo, después va a ir por otro lugar hasta que llegue, no sé. En tu rol de cartero, más que de... No, me parece que aparezco tirándole al avión, ¿no? Pero que es lo que corresponde. ¿no? Qué sorteando. Y así. Va sorteando, pero no va con armas. Le van tirando de todo y él va con la carta nada más, ¿viste? Tenés que ir esquivando. Qué maravilla. Parece la canción, ¿viste? De Maradona, ¿viste? Solamente con la zurda, ¿viste? Su única arma. Su única arma, ¿viste? Claro, de los piojos. Cristian te iba a decir, mirá. Sí, todos me dicen Cristian igual, ¿eh? ¿Te dicen Cristian? Sí, cuando Roxana se enteró que me llamaba Ramón, me empezó a decir flaco. Flaco, claro, el flaqui. Entonces ves el flaqui. Entonces ahora todas las amigas de ella me dicen el flaqui, ¿no? El flaco, ¿cómo está el flaco? Pero bueno, es un lío. Cristian. Claro, me quedó Cristian. Después, claro, después de 25 años que no hablaba de Malvinas y empecé a hablar, Jorge Sonsini me dice, ¿cómo vas a decir? ¿Sos Cristian? Te van a buscar y van a decir que sos trucho, que no estás en ningún padrón. Claro. Y va a decir Ramón. Entonces iba caminando y decía, Ramón, te vi en la tele y yo no me daba vuelta. Te voy a proponer un ejercicio que seguramente alguna vez te lo habrá propuesto algún colega o en alguna charla, pero si tuvieras la oportunidad de cruzarte a ese Ramón de 18 o 19 años que está en Malvinas, hoy con tus 60 y tantos, ¿qué le dirías? Qué bien que estuviste, flaco. Estuviste bien. Sí, porque no perdió, ese Ramón no perdió las convicciones que tenía de la juventud. O sea que siempre luchó por un ideal hasta el día de hoy. Siempre fue JP. Primero era la Juventud Peronista y ahora Jovato Peronista. Pero siempre leal, siempre con trabajo, siempre con humildad y siempre ayudando al que menos tiene. Eso no lo perdí nunca. Yo sé lo que es ser pobre, lo que es tener hambre, y no solamente por la guerra, que bajé 14, 15 kilos, sino mucho antes. Sé lo que es volver de la guerra, y 4 años después seguía vendiendo alfajores en la calle, en Liniers, que ya estaba de novio y Roxana me acompañaba a vender alfajores Guaymallén, 18 alfajores un Austral, vender por las casas libros, por los trenes. Yo sé lo que es trabajar y buscarse el mango, porque nunca los tuve. Entonces, lo que primero pienso es siempre ayudar a otro. Casualmente hoy estuve con un chico de La Matanza, un boxeador, Jeremías se llama, una gran promesa, 17 años. Y no va a ser una rifa para ver si puede comprarse las zapatillas para ir a representar a Argentina. Ya es 3 veces campeón argentino, fue medalla de plata en Colombia, ahora se iba a Brasil. Y yo voy a intentar ayudar con la pensión de guerra que tengo. Él dice, no, usted no me... Don Ramón me dice, es la destrucción para uno cualquiera, para mí no, para mí es un orgullo. Usted no tiene que hacer eso, usted cobra una pensión. Tengo los audios que me los mandó hoy a la mañana. Orgulloso de que yo le haya respondido. Bueno, esas cosas yo voy a hacer imposible para que él pueda viajar y pueda tener sus zapatillas de boxeo. Porque yo sé lo que es no tener nada. Yo no tenía plata para mis zapatillas. Cuando jugaba al vóley, yo entrenaba 6 horas por día. Si yo les cuento que yo cosía las zapatillas con hilos y sal, y no me van a creer, pero era así, ¿no? Entonces uno se conmueve ante ese tipo de cosas y no entiende cómo puede ser que un gobierno, y encima estando a cargo del deporte Scioli, cómo no pueden ayudar a nuestros atletas que están en la selección, representan a nuestro país. Es muy doloroso eso, yo como un hombre del deporte lo digo que es tremendamente doloroso, y bueno, uno siempre estaba pensando en esa gente que no tiene y que salió de la calle, que salió de la calle, porque los clubes de barrio es lo que necesitamos tener activos, porque hay mucha gente en la calle, no solamente durmiendo, cada vez más hay gente durmiendo, muchísimas familias enteras, pero muchos que toman otro camino que los lleva a la droga, al alcohol y bueno, a la delincuencia. Esa es la realidad, una cosa va llevando a la otra. Hay que sacarlo de la calle, imponerlo en los clubes y darle con una contención, una formación, y esa formación que a mí me dieron, esa disciplina que me dieron de chico, que yo no tenía nada, yo andaba en la calle vendiendo. Eso me formó para la vida. El deporte forma para la vida. Entonces, yo pude sobrevivir en Malvinas por la formación física y mental que tenía del deporte y de la vida de la calle, ¿no? Que salí de la calle. Yo a los 8 años vendía en la calle. O sea, es una formación. Y a mí, alguien me llevó a un club, desde mi escuela al club, y me salvaron. Entonces, hasta el día de hoy sigo vinculado a los clubes y sigo formando jugadores. Y hoy día juego con
con chicos que eran chiquitos, que yo les enseñé a jugar al vóley, ahora son compañeros míos. Entonces es muy lindo todo eso. Entonces tenemos que entre todos tratar de llevar a los chicos, sacarlos de las escuelas, formar a los profesores de educación física, mis colegas, hay que formarlos más, captación, selección, llevarlos, sacarlos, integrarlos en familia. Hay proyectos muy buenos que hemos realizado en otros clubes y yo creo que eso es lo que viene, ¿no? Porque si uno se pone en la política actual, ya sea en la ciudad de Buenos Aires, con este jefe de gobierno inútil que tenemos, que la ciudad está dinamitada y lo único que hace es tratar de pegarles a los que están durmiendo con su familia en las calles. Eso no lo podemos permitir. Así que yo convoco siempre a ayudar al que menos tiene y nadie sabe que yo soy un excombatiente de Malvinas, yo voy como uno más, un simple hincha de Ferro también, que tampoco lo digo. Sos hincha de Ferro y de Ferro, ¿no? Sí, claro. No hay doble camiseta ahí. No. Porque a mí me pasó, yo soy de Caballito, de Flores, y era mi club Ferro. Yo me formé en Ferro, o sea, desde Tapón, que era en la colonia, hasta jugar a la pelota y todo. Pero yo era hincha de Racing. Y me costaba mucho porque el Ferro de aquellas épocas, con Grigol y todo, sí, era un equipazo. En el 82 salió campeón. Exacto, justamente. Claro. Justamente a eso iba. Mi mamá me informaba en las cartas, me decía cómo iban, salían los partidos. Debe haber sido para vos ver aquel equipo a la distancia, o enterarte de aquel equipo a la distancia que salía campeón. Una cosa impresionante. ¿Por qué te hincha de Ferro? Por el básquet. Por el vóley, digo. Por el vóley. Era muy chiquito, así que a mí me gustaba el color verde y empezamos de ahí. Entonces fui a jugar al fútbol a Ferro, empecé en la prenovena, así que jugué bastante en Ferro. ¿En qué año hiciste prenovena? Y en la prenovena habré hecho en el 73. Claro, sí, yo la hice. Cuando jugué el campeonato de Vita. Claro. En el 73 yo jugué el campeonato de Vita y ahí me enteré décadas después que jugué contra Maradona. Claro, en el campeonato de Vita. Sí. Bueno, le decíamos Pochita Morfoni, ¿qué es este gordito? ¿Quién es? Nos hacía así, nos regaba la pelota. ¿Quién es este gordito? Nos daba, había un personaje histórico de Pochita Morfoni y ¿quién es este? Entonces lo queríamos pegar, todo, nos pegaron un baile bárbaro, los Cebollitas, no sabemos ni quién era, y con ese nombre, Cebollita, se van a ir llorando, decíamos nosotros. Nos dieron un baile bárbaro. Así que yo tenía un equipo llamado Lesica, que era de los muchachos, de los compañeros del barrio, lo armaron. Bueno, esa fue la historia, pero después el tipo me dio la revancha de poder jugar con Maradona en un lugar que se llamaba Coconor. ¿En Coconor? Coconor, sí, mirá. Donde yo trabajaba de entrenador de vóley y me pagaban en coco pesos. En coco pesos. Sí, era increíble eso. Una moneda propia. Una moneda propia, o sea, yo la tenía que consumir ahí adentro, pero yo tengo que ir a comprar al almacén en la esquina de casa para mi casa y no podía, claro, sí. Como en la forestal. Exactamente. La historia de un explotable. Sí. Pero bueno, en coco pesos. Yo ya me iba, ¿no? Digo, acá no voy a estar, si yo no puedo comprar en la esquina de mi casa, ¿para qué me voy a quedar? ¿Qué voy a comer acá? Me como la hamburguesa. Entonces, cuando empezó a venir el Diego a jugar, a hacer los partidos de showball para entrenarse, digo, bueno, puedo aguantar un poco más antes de irme. Entonces llegaba con un montón de jugadores, ¿no? De esa época, McAllister, todos esos jugadores, y él lo primero que hacía era agarrar a los profesores. Decía, el de vóley, el de básquet, el de tenis, en mi equipo. Al equipo, claro. Así decía, en mi equipo. El resto se ponía los que jugaban bien. Yo, por suerte, jugué muchos años al fútbol, más o menos tenía un manejo del balón bastante interesante. Pero los otros, el de tenis, el otro, eran de madera. Entonces, la primera vez que nos junta el Diego, nos junta así a los profes, dice, mire, yo les voy a decir una sola cosa. Yo les voy a dar un pase, les voy a dar una pelota. Lo único que pido es que no me devuelvan un ladrillo, dijo, porque se pudre todo. Ramón, la figura de Maradona, obviamente, para todos los argentinos es súper importante, para algunos divide aguas, para mí no, para mí es el más grande de todos. ¿Cómo viviste el gol a los ingleses, o los dos goles a los ingleses? Locura total, fue el mejor regalo que me pudieron hacer en mi vida prácticamente, fue tremendo. ¿Cuál gritaste más, el gol con la mano o el que esquivó todos los ingleses? No tengo comparación, grité como loco. O sea, el de la mano, bueno, obviamente. Eso que yo jugando al vóley por ahí remataba y veía que había un bloqueo y remataba y le tocaba la red por abajo así, ¿viste? Y entonces le decía, el bloqueo tocó la red. Y dice, yo no toqué la red, yo la movía de abajo, ¿viste? Entonces, sí, ¿cómo no voy a apoyar esa picardía? Claro, fue buenísimo. Qué maravilla. Y después, bueno,
Maradona, el mejor jugador de la historia, el mejor de todos. El mejor de todos. Y aparte, verlo ahí flamear la cancha. No, yo, esto es de verdad, le digo de verdad. Yo no apago el teléfono, yo me acuesto tarde, después me voy a leer, me acuesto muy tarde, 4 o 5 de la mañana, leo. Pero no apago el teléfono sin ver videos de Maradona. Todas las noches veo, siempre aparece algo nuevo. No solamente apoyando las protestas, sino aparecen o fotos, qué sé yo, en un pueblo, mural. Siempre tengo que ver algo de Diego para irme feliz a dormir. Porque siempre es tanta tristeza durante todo el día que estamos padeciendo que yo me tengo que ir. un poco de alegría. Tengo alegría, entonces tengo que ver algo del Diego y me pone feliz, muy feliz. Claro. Bueno, Ramón, un gustazo charlar con vos, conocerte. Algo habíamos leído sobre tu historia, pero no es lo mismo leerlo que escucharte en primera persona contarla. Y por supuesto, esto de reivindicar no solamente lo ocurrido, sino también la memoria y lo que está pasando con todos aquellos que transitaron como jóvenes argentinos por aquella experiencia dramática de ser parte de la guerra o de un ejército loco, como decía Charly García en Botas Locas. Sí. Enorme placer. Sí, muchas gracias por la invitación y también quiero recordarles que la canción Sobreviviendo de Víctor Heredia, yo le pedí en una cartita humilde si podía poner, en vez de Hiroshima, poner Malvinas. Y lo hizo. Y es hermoso, porque es una manera de malvinizar, porque cada vez que va a un recital, ya ahora ponen pantallas gigantes con imágenes de Malvinas y todos están esperando que diga y no puedo olvidarme lo de Malvinas. Y ahí la gente se emociona y aplauda. Es una manera de malvinizar. Es una manera de malvinizar. La cultura, claro que sí. Así que bueno, estoy muy agradecido por la invitación, la pasé muy bien, muy cómodo, que no es muy fácil, pero bueno, hay que llevarlo con un poco más de alegría y basta de cosas penosas, digamos, ¿no? De Malvinas. Bueno, con alegría. Ramón Garcés, excombatiente de Malvinas y un compañero. Gracias. Muchas gracias. Bueno, che, les dije que iba a ser un programa especial, un programa atravesado por la emoción. Que, no escuchame, justo la versión de Leones esta, ¿no? Sí. Ahí está, cantando este gran tema del negro Víctor Heredia.